Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy más o menos, como verán. Pero bueno, vamos a continuar con la tercera clase de psicosemiología, que está vinculada a los muy frecuentes y conocidos trastornos de ansiedad. Por definición, la ansiedad es un estado anímico prolongado, ¿m? Asociado a la expectativa de posibles eventos negativos en el futuro, ¿no? Tiene que tener entonces dos características. La duración, ¿no? Que es más bien larga, ahora comparada sobre todo con el miedo, y está asociado a la expectativa de posibles eventos negativos en el futuro. No es necesario que sean seguros o muy probables. Con que la mente de la persona lo considere posible, ya puede generar este tipo de cuadro, que está vinculado también a un nivel alto de expectativa, ¿no? Fundamentalmente de incertidumbre. Cuando una persona tiene incertidumbre ante el futuro, ¿no? La incertidumbre es si las cosas van a estar bien o no. Eso es lo que dispara muchas veces lo que es la ansiedad. Por el contrario, el miedo es una respuesta de alarma protectora, ¿no? Ante un peligro presente o inminente. Tengan en cuenta que el peligro puede ser real, ¿no? Puede ser cuando tengo una situación realmente generadora de miedo, pero también puede ocurrir que el miedo sea imaginario. Tengan en cuenta, volviendo a lo que son los trastornos de ansiedad, que al menos en Estados Unidos implican del 7 al 10% de la población, ¿no? Tienen algún trastorno de ansiedad. Lo importante de esto es que esto se refiere a los trastornos de ansiedad, pero nosotros tenemos que considerar que la ansiedad es un modo de respuesta habitual, frecuente en todos los seres humanos, ¿no? Porque fíjense esta pregunta, ¿es la presencia de ansiedad siempre sinónimo de patología? Fíjense lo siguiente, esta es la curva de Yerkes y Dodson. Aquí tenemos en las abscisas tensión, ansiedad o activación, uno podría verla únicamente como ansiedad si quieren, y en las ordenadas el rendimiento. Lo que nosotros vemos en esta curva, una antigua curva, descrita por estos dos autores hace ya más de 100 años, dicen que en la medida que la ansiedad aumenta, aumenta el rendimiento. Entonces, de este modo, al aumentar el rendimiento, uno no podría decir que está frente a una patología. Mientras que, llegado a determinado punto, ¿no? Se llega como una meseta, que acá no está bien ejemplificada la meseta como tal, sino parece un pico, donde mayor ansiedad disminuye el rendimiento de la persona. Y esto es lo que nosotros consideramos patología. Entonces, cuando consideramos que la ansiedad es patológica, cuando en alguna medida disminuye el rendimiento, ya sea en áreas laborales, personales, académicas, sociales, disminuyen el rendimiento. Bien, también se ha dicho que este dibujo, que lo suelo mostrar ya desde hace muchos años, lo que está mostrando es algo que son figuras de caleidoscopio. Y lo cierto, ¿por qué pongo caleidoscopio? Vieron que el caleidoscopio es uno solo, en la medida en que uno lo va girando, va formando distintas imágenes, pero el caleidoscopio no deja de ser uno. Uno podría interpretar a la ansiedad de este modo, como que la ansiedad es una, pero en la medida en que uno va girando para un lado u otro, va generando distintas formas. Y vemos que en las personas que son ansiosas o que tienen tendencia a trastornos de ansiedad, es raro que tengan uno solo, sino que podemos ver elementos de distintas formas de trastornos de ansiedad. Bueno, vamos a enumerar ahora cuáles son los distintos cuadros de ansiedad, los distintos trastornos que están calificados como enfermedades. Uno son las crisis de angustia o ataques de pánico con y sin agorafobia. Otro es el trastorno de ansiedad generalizada, o sea, uno podría decir de manera muy reducida, que la crisis de angustia se refiere a la ansiedad aguda e intensa y los trastornos de ansiedad generalizada o el trastorno de ansiedad generalizada como una ansiedad crónica, no tan intensa, pero sí de muy larga duración. Tenemos luego el trastorno obsesivo compulsivo, que se lo considera como parte, ¿no?
de lo que son los trastornos de ansiedad, la fobia social, la fobia específica, el trastorno por estrés postraumático, que esto ya en realidad no se lo considera más desde el punto de vista de la clasificación médica. Como tal, en un momento sí estaba clasificado como un trastorno de ansiedad y la realidad es que estaba mal clasificado porque tiene múltiples sintomatologías más allá de la ansiedad. De todos modos, como si no, no lo vamos a ver en otra de las clases, preferí incluirlo y que tengan al menos una idea este, parcial o una idea este, simple de lo que es el trastorno por estrés postraumático. Y por último, la famosa hipocondría, que ya tampoco se llama más así, ¿no? Con esta tendencia que hay, que dicen que los nombres se estigmatizan, entonces dicen que utilizar el término hipocondría es un modo de utilizarlo de manera despectiva para llamar a una persona y se llama ansiedad por salud. Y por último, me olvidaba, está el tipo de ansiedad secundaria. El tipo de ansiedad secundaria, como tal, es secundaria a una patología médica, por ejemplo, la que podría ocurrir en cuadros como el hipertiroidismo. La crisis de angustia o los ataques de pánico, ¿no? Son quizá de los cuadros que con más frecuencia se ve, sobre todo cuando uno trabaja en emergencias, ¿no? Ahí es donde solemos ver este cuadro. Es un cuadro frecuente, tiene un 2,7, casi un 3% de prevalencia anual. 50 a 60% de estos cuadros, sobre todo cuando no son tratados adecuadamente, se asocian a síntomas depresivos y tiene distintos tipos de síntomas. Yo creo que como regla mnemotécnica a ustedes les sería útil considerar que los síntomas son secundarios a la activación simpática. Si ustedes piensan la activación simpática desde el cerebro hasta el órgano inferior que ustedes quieran, van a poder describirlo. Entonces, los síntomas son físicos, ¿no? Por ejemplo, puede tener una persona taquipnea, palpitaciones, que es percibir los latidos cardíacos, malestar digestivo, sensación de calor, eh, sequedad en la boca, mareos, son múltiples, ¿no? Los síntomas que puede llegar a tener. Y antes de pasar a las creencias, eh, por ejemplo, lo fundamental es que la persona está activada su alarma, ¿no? Piénsenlo como todo de activación simpático, taquipnea, taquicardia, o más palpitaciones, muchas veces que taquicardia, los síntomas digestivos, la transpiración, ¿no? Que eso es bastante también característico. O sea que pueden tener síntomas, les repito, vinculados a la activación simpática, que ustedes tendrían que saber describir de manera mucho más precisa que yo, ¿no? Estos síntomas van acompañados de creencias, ¿no? Las creencias son, por ejemplo, que creo yo que me está ocurriendo cuando tengo una crisis de pánico, y que este es uno de los elementos fundamentales. La persona cuando tiene una crisis de pánico, lo primero que piensa es que o se está volviendo loco, o que está perdiendo el control, o que se va a desmayar, o que va a tener un infarto, o que va a morir, que pierde el control de sí mismo. Esas creencias, a su vez, retroalimentan la sintomatología, ¿no? Tengan en cuenta que la sintomatología empieza casi de manera idiopática, muchas veces sin ningún factor desencadenante claro. Sin embargo, las creencias son las que lo retroalimentan. Si uno está con mucho miedo y además piensa que va a morir de manera inmediata, es lógico que esa sintomatología se exacerbe, ¿no? Entonces piensan como que algo terrible va a ocurrir, es inminente lo peor, solo no voy a poder. Son muy variadas, pero lo fundamental es lo que le decía en un principio. Generalmente, cuando uno estudia este tipo de pacientes, uno observa que han tenido un estrés ambiental alto previo. ¿No? Son personas que, por ejemplo, han estado aguantando una situación de estrés durante meses y muchas veces es cuando termina esa situación, o decir, no, pero muchas veces termina esa situación y la persona en el momento como que se relajaría o que ya pasaría la situación estresante, ahí es donde manifiesta este tipo de sintomatología. Eh, es importante considerar esto, ¿no? Porque es parte de la psicoeducación, cuando uno le explica al paciente, bueno, con metáforas muy simples, ¿no? Las heridas se sienten después del combate, cosa que es lógica, ¿no? Todos sabemos que esto es así. Explicarle que esto puede haber ocurrido por determinada situación estresante antes de estas crisis. Hay factores predisponentes, ¿no? Personas ansiosas,
y particularmente gente joven. Es excepcional, yo les diré que hace años ya que no veo personas mayores de 60 años que tengan crisis de pánico. Es absolutamente excepcional. ¿Cómo evolucionan sin tratamiento? Generalmente, si esto no se trata y la persona no acude a tratamiento de ningún tipo, existe el riesgo de que estas crisis se repitan. Y si bien las crisis en sí mismo no significan un riesgo para la vida ni para la expectativa de vida del paciente, la calidad de vida es muy mala, puede limitarse de manera muy importante y generarse un temor, que ahora veremos, que es la ansiedad anticipatoria y la agorafobia, que hacen que la persona no quiera o no pueda salir de ámbitos que considere seguro. He visto personas que han estado años sin salir de su casa por el hecho, por el temor a que esta crisis vuelva a ocurrir. ¿Cuál es la fisiopatología? Si bien la fisiopatología en relación a las patologías psiquiátricas, como ya les he dicho en otro momento, es oscura y todavía no tenemos datos precisos acerca de qué ocurre en el cerebro de una persona, sabemos que de alguna manera el estrés crónico que vive una persona o el estrés diario, o sea, tiene que ser de determinada magnitud, lo que hace, se piensa que hace, es que actúa sobre el centro respiratorio del tronco del encéfalo, quien manda una falsa alarma de falta de oxígeno. O sea, no falta el oxígeno, pero manda no falta el oxígeno ni hay alteración, ¿no? En los gases sanguíneos. Sin embargo, manda a el cerebro, y a distintas estructuras del cerebro, esta alarma, falta. Entonces, el cerebro reacciona como una situación catastrófica. Imagínense, si el cerebro interpreta, le llega una señal de que falta oxígeno, ¿no? Empieza a hiperventilar. Cuando se hiperventila, el exceso de oxígeno y la hipocapnia que generamos por lavar el dióxido de carbono son irritantes para el cerebro. O sea, cuando uno hiperventila, genera o está retroalimentando la intensidad de la crisis de pánico. ¿No? Más allá de que se activa la alarma, ¿no? del miedo y el cerebro manda señales hacia abajo donde hay que aumentar la frecuencia cardíaca, respiratoria, redistribución de flujo y demás cuestiones, tengan en cuenta que esto es retroalimentado por la taquipnea del paciente, ¿no? Por la hiperventilación, lo cual genera mayor intensidad en la crisis. Por lo tanto, ustedes lo pueden deducir por cuenta propia, si una persona con una crisis de pánico puede regular hacia abajo la frecuencia respiratoria de tal modo que disminuye la hiperventilación y aumenta las concentraciones de dióxido de carbono, eso tendría que tener un efecto terapéutico. De tal modo, esa sería una de las medidas conductuales que tenemos, ¿no? A la persona en medio de la crisis de pánico explicarle que puede respirar en el conocido cuadrado, dice 4 segundos, es un triángulo con cuadrado, pero no importa, en donde la persona inhala contando hasta 4 segundos, retiene el oxígeno contando hasta 4 segundos y exhala durante 4 segundos y vuelve a empezar. Eso es una de las medidas conductuales que ayuda desde el punto de vista terapéutico. Sin embargo, una de las medidas conductuales más efectivas es que cuando uno tiene una persona con una crisis de pánico, es explicarle lo que le está ocurriendo y que con esto no va a morir. Eso se llama psicoeducación, explicarle que como cuestión de estrés que haya vivido o de alguna circunstancia, ahora veremos, hay otras medidas, otras causas, perdón, explicarle que por esa razón no va a morir, explicarle qué es lo que le está ocurriendo, cómo tiene que respirar. Si uno muestra calma, eso tiene un efecto terapéutico indudable en la persona. La agorafobia, por otra parte, es un elemento que puede o no estar presente junto a las crisis de pánico, que es la fobia a estar solo, expuesto, sin acceso a personas de confianza a un lugar seguro. ¿No? Entonces la persona dice, no, yo no puedo viajar en subterráneo en el medio del vagón, o en un colectivo, o en una manifestación o en toda situación en la que estoy solo y no tengo una persona que actúe como acompañante contrafóbico, que son esas personas que al paciente le dan seguridad. Entonces, esto se llama la fobia esta, ¿no? A estar expuesto sin una sensación de seguridad, se denomina agorafobia. Hay otro punto también, que es la ansiedad anticipatoria, que esto ocurre, es como un ciclo que se da,
en las crisis de pánico, que es, primero la persona tiene la crisis de pánico, entonces queda con mucho temor, ¿no? Después de la crisis, a tener otra crisis de pánico. Entonces está como en un estado de hiperalerta, ¿no? Observándose permanentemente a ver qué sintomatología tiene, ¿no? Es miedo a tener miedo, la ansiedad anticipatoria. Entonces, este miedo a tener miedo no hace más que retroalimentar nuevamente la generación de una crisis de pánico. Esto es lo que se denomina ansiedad anticipatoria, muchas veces vinculada también a la presencia de la agorafobia. Ahora bien, y esto recuérdenlo porque es pregunta de examen, no solamente en psicosemiología, sino en psiquiatría. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales clínicos? Lo primero que uno tiene que hacer cuando recibe una persona en una guardia, refiriendo síntomas compatibles con una crisis de pánico, lo primero que uno tiene que hacer es descartar que no tenga una cuestión orgánica. Por ejemplo, que hacerle un electrocardiograma o ocultarlo, ver que desde el punto cardiovascular esté bien, pedirle una placa de tórax, o sea, hacer una evaluación clínica, estar seguros de haber descartado cualquier causa clínica que estuviera simulando, porque recuerden que el sistema nervioso simpático no se activa únicamente en crisis de pánico. Entonces, fíjense, en una angina o un infarto de miocardio hay disnea, dolor precordial, palpitaciones y diaforesis, casi indistinguible de la crisis de pánico. El problema es que si uno confunde este cuadro con una crisis de pánico y le da el alta al paciente, el paciente puede morir en la esquina del hospital. También puede ocurrir la presencia de arritmias cardíacas, como palpitaciones, disnea, síncope. Bueno, síncope es muy raro ver en una crisis de pánico, pero las palpitaciones y la disnea forma parte, y incluso el temor, de las arritmias cardíacas. Se ha visto el prolapso de válvula mitral, que puede estar vinculado, ¿no? A cuadros incluso indistinguibles de lo que es una crisis de pánico. La embolia pulmonar puede generar disnea, hiperpnea y dolor precordial. El asma con su disnea y las sibilancias. El hipertiroidismo que genera palpitaciones, diaforesis, taquicardia, intolerancia al calor, transpiración, bueno, decía diaforesis, ¿no? La hipoglucemia también, que puede estar vinculada a la activación del sistema nervioso simpático. La presencia inusual, pero a veces ocurre, de enfeocromocitoma, que se caracteriza de manera súbita por cefalea, transpiración, hipertensión e incluso miedo. Lo que pasa es que es de aparición muy súbita y también corta súbitamente. Igual es un diagnóstico diferencial raro. En general, la hipertensión es muy marcada, cosa que en las crisis de pánico no ocurre como tal. El hipoparatiroidismo puede generar calambres musculares y parestesias, que acá hay un punto importante. En la crisis de pánico como tal, cuando la persona hiperventila, puede provocar tetania por movimiento de iones cálcicos. Entonces, imagínense esto, olvídense del diagnóstico diferencial clínico. Crisis de pánico común, la persona está hiperventilando y la mano asume esta postura, ¿no? ¿No? Vieron como la mano de partero, pero eso es por tetania, por hiperventilación. Imagínense el temor que genera eso, porque la persona asume que está teniendo un accidente cerebrovascular. De todas maneras, si ustedes reciben un paciente que les dice que le pase eso, descarten obviamente el accidente cerebrovascular, pero sepan que esto puede ocurrir como parte de la sintomatología típica de eh, los ataques de pánico. También habría que descartar, como recién les decía, un accidente isquémico transitorio o no tan transitorio, la presencia de epilepsia parcial con activación simpática, y el listado puede continuar. Yo creo que, en definitiva, lo más importante que ustedes tienen que considerar en relación a una crisis de pánico es, primero, descartar una causa orgánica. Bueno, también uno en el interrogatorio tiene que saber que hay sustancias que pueden asociarse al desencadenamiento de crisis de pánico, de angustia. La más frecuente en nuestro entorno es la cafeína, que está presente en el café, el té, el mate, las gaseosas cola, chocolates y algunos analgésicos o antigripales, ¿no? Como la fenilefrina. En nuestro entorno, la más, digamos, responsable, o la que con más frecuencia se asocia, es el mate, teniendo en cuenta que el 1% del peso seco del mate, de la yerba mate, contiene cafeína, mientras que en el café es el 3%, 3 veces más. Pero recuerden que la cantidad de yerba mate que se utiliza habitualmente para tomar mate es
muy superior a la cantidad de café que uno utiliza para tomar un café. Entonces, cuando uno tiene en cuenta las concentraciones totales o las cantidades totales de cafeína ingerida, sin ninguna duda, el mate es quien se lleva el podio. Las gaseosas cola, sobre todo light o cero, les han aumentado de manera exponencial la cafeína y algunas personas hasta son dependientes a este tipo de bebidas. Tener en cuenta también otros estimulantes como la cocaína, el éxtasis, la efedrina, la nafazolina, que es un agonista alfa 1, y las anfetaminas, toda sustancia que pueda activar el sistema simpático puede ser responsable de generar una crisis. El cannabis, en algunas personas, sobre todo, y no tan pocas, personas sobre todo de una estructura ansiosa o más bien temerosa o con tendencia a la hiperactivación del sistema nervioso simpático, el cannabis puede desencadenar crisis de pánico muy, muy intensas. Em, Ahí estaríamos hablando prácticamente de pánico secundario, ¿no? A un estimulante, ¿no? Como un facilitador. Pero si supongamos que la persona ya tenía previamente ataques de pánico y consume cannabis, es un factor disparador sin ningún lugar a duda. Los corticosteroides, con su capacidad, ¿no? de eh, bueno, generar upregulation heterólogo de receptores beta 2 y por ende de activación simpática, la levodopa y los agonistas dopaminérgicos que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de Parkinson o para cortar la lactancia en algunas mujeres que requieren esta intervención. Y también los agonistas beta 2 que se utilizan como broncodilatadores, como el albuterol, fenoterol, salbutamol, etc. Bien, en relación, yo entiendo que tratamiento no tengo que hablar, pero sepan que las medidas de psicoeducación en las que uno le explica al paciente lo que le está ocurriendo, los ejercicios respiratorios, eh, además de los ejercicios respiratorios, la medicación puede ser muy, muy efectiva y bueno, y eliminar, ¿no? Factores que pudieran estar exacerbando como la cafeína o algún otro compuesto, tendrían que generar el completo control de las crisis de pánico. También es excepcional ver que una persona que esté tratada adecuadamente, se utilizan fármacos, obviamente que ustedes no tienen por qué saberlo, lo sabrán el año que viene, ¿no? Pero en psiquiatría, pero el control de los síntomas tiene que ser prácticamente absoluto. ¿Qué otros trastornos de ansiedad conocemos? Bueno, está por otra parte lo que se llama el trastorno de ansiedad generalizada. Es un trastorno, al revés de lo que ocurre con las crisis de pánico, es crónico, es estable, ¿no? Acompaña a la persona durante su vida, ahora con oscilaciones. Hay épocas que está mejor y épocas que está peor. El síntoma cardinal de la ansiedad generalizada son personas que si uno les pregunta si ellos se identifican con la palabra preocupados, generalmente dicen que sí, excesivamente. Todo les genera preocupación, pero bueno, todo, no. Tienen una preocupación, pero la preocupación es específica. En general es un miedo inespecífico a que ocurran desgracias, ¿no? Por ejemplo, accidentes de auto, muertes, asaltos, o sea, todas cosas truculentas, pero no están vinculadas a la persona, sino a terceros. ¿Qué significa esto? Son, por ejemplo, estos padres que son excesivamente temerosos y tienen miedo que los hijos salgan y no duermen por la noche y están pendientes que si pasa una cosa u otra. Bueno, eso es lo que generalmente describimos como trastornos de ansiedad generalizada. Son personas que están en alerta permanente, ¿no? Entonces, supongamos si reciben un mensaje, un llamado, lo que fuera, se activan, ¿no? En su sistema de alarma simpático, pensando siempre que le van a comunicar que ocurrió alguna desgracia o alguna tragedia. Tiene síntomas físicos, pero los síntomas físicos son secundarios a la tensión muscular que estas personas desarrollan de manera constante. Tengan en cuenta que están como de manera permanente, ¿no? Activados esperando que ocurra alguna desgracia, en estado de alerta. Entonces los síntomas que tienen son contracturas cervicales, dolor de cabeza, cansancio, dificultad para dormir, sobre todo para conciliar el sueño. Esto cuando uno habla con médicos clínicos dicen que es la consulta más frecuente, ¿no? Y porque esto además ocurre en contextos también de mucho estrés, en personas, ¿no? que tienen mucha presión laboral,
o que están preocupadas por alguna situación puntual, es aquí donde se manifiesta este tipo de sintomatología. El pensamiento de estas personas es fatalista y catastrófico. No importa lo que vaya a ocurrir, siempre piensan que lo que va a ocurrir es lo peor y tienen una idea que no quieren decir que son felices porque dicen que tienen también un modo de pensamiento mágico, que si andan muy contentos por la vida, los dioses, no, los dioses simbólicamente hablando, no se lo van a permitir y van a hacer que tenga alguna desgracia, ¿no? Y consideran de antemano al mundo como un lugar peligroso. El tratamiento es menos efectivo que en el trastorno por pánico. Sin embargo, se utilizan, ¿no?, drogas que pueden ayudar a este tipo de personas. Es importante la psicoterapia, la realización de actividad física aeróbica, todo lo que haga desgaste este, físico y saludable es bienvenido para la terapéutica de esta gente. Luego está el trastorno obsesivo compulsivo, que acá uno tiene que entender esta dinámica. Hay una idea obsesiva, o sea, un pensamiento que se impone en contra o paralelamente a la voluntad de la persona no lo genera voluntariamente y la persona empieza a observar ese pensamiento, ¿no? Que le genera bastante ansiedad, ¿no? Entonces, consideren esto y esto lo que genera es un aumento de ansiedad. Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico, ¿no? Yo estoy en determinado lugar y de golpe digo, uy, tengo las manos sucias, ¿no? No toqué nada importante, pero esa idea apareció automáticamente en mi conciencia. Y esto hace que aumente la ansiedad, esto se llama la idea obsesiva o el pensamiento intrusivo, perdón, y uno intenta disminuir la ansiedad a través de un acto compulsivo. Por ejemplo, voy y me lavo las manos. El problema es que en la persona con trastorno obsesivo compulsivo, el lavado de manos, el acto compulsivo, generalmente tiene un efecto limitado. Y al minuto le quedó la duda de si tocó un picaporte o si pasó la mano, vaya a saber por qué lugar, y vuelve la idea obsesiva como que se impone a la conciencia, ¿no? O sea que el intento del acto compulsivo de disminuir la ansiedad es parcial. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en situaciones de chequeo y verificación. Personas, por ejemplo, cuando se van a dormir, dicen, bueno, ¿cerré o no cerré el gas? Entonces ahí le empieza a aumentar la ansiedad, aunque sepan que lo hayan cerrado. Entonces el acto compulsivo es levantarse, ir y chequear, y volver a la cama y decir, no, pero ¿y si lo cerré mal? Entonces vuelve a aumentar la ansiedad y vuelven a hacer el acto compulsivo e ir a chequear, ¿no?, repetidas veces para ver si esto genera la tranquilidad necesaria o disminución de la ansiedad. El problema de que tiene una dinámica obsesiva compulsiva, que es que aumenta la idea obsesiva, o se incrementa la ansiedad, la obsesión, y el acto compulsivo intenta bajarla. Pero fíjense que se va dando de manera repetida en el tiempo. ¿Qué síntomas podemos encontrar? Como son múltiples y muy complejos, pero los más frecuentes son ligados a limpieza, al chequeo y verificación, cerré, no cerré el gas, la puerta, el auto, lo que fuere, la confección de listas, las cábalas, porque tienen pensamiento, las imágenes intrusivas. Las imágenes intrusivas son las que generan mayor malestar en la persona, pues son imágenes involuntarias de situaciones que los avergüenzan mucho. Pueden tener contenido agresivo, sexual, humillante, y las personas les generan mucha angustia a esta situación porque creen que las están generando voluntariamente. Parte del objetivo terapéutico es que la persona comprenda que ese tipo de ideas no están vinculadas a su intencionalidad, sino que forman parte de una patología, de cierta autonomía que toma el sistema nervioso central en la generación de estos síntomas. Para estas personas cada decisión es de vida o muerte, ¿no? Porque si no me lavo las manos voy a morir intoxicado o infectado, vaya a saber con qué, o si no chequeo lo del gas va a explotar el edificio y va a volar por el aire y van a morir cientos de personas. O sea, ese es el tipo de pensamiento que tiene este tipo de personas, y una de las características que tiene es la duda. Nunca están seguros de nada, ¿no? Lo cerré, no lo cerré, me limpié, no me limpié, estoy limpio. O sea, son realmente, cuando esta sintomatología está presente de manera muy activa o esporádica, limita la calidad de vida de la persona, ¿no? Tengan en cuenta que entonces las ideas generalmente rondan alrededor de la muerte, el daño, la moralidad y las catástrofes.
también están vinculadas a ese punto. La creencia de estas personas es nunca estoy seguro de nada y hago las cosas por las dudas porque si no pueden ocurrir catástrofes. Tienen pensamiento mágico, muchas veces estas personas van acompañadas de cábalas, ¿no? Entonces dicen, bueno, si hago tal cábala va a ocurrir tal cosa, ¿no? Muy propio de nuestra cultura y de nuestra cultura deportiva, ¿no? El pensamiento mágico. Pero estas personas muchas veces lo extienden a otros ámbitos. El estrés aumenta la intensidad de estos síntomas, los pacientes tienen que saberlo esto, por ejemplo, en etapas donde en el trabajo hay mayor demanda o cuando uno está cercano a un examen o cuando en el trabajo tiene alguna situación de cierto grado de tensión y de complejidad, aumenta este tipo de sintomatología y puede ser desde una gravedad muy leve que no condicione la vida a, se puede ver situaciones donde la persona prácticamente no puede vivir por la presencia de esta sintomatología. Por suerte son los casos menos frecuentes y tengan en cuenta que también existe el tratamiento farmacológico. Pasamos a las fobias. Las fobias, bueno, uno primero tendría que definirlas como un miedo irracional que limita la vida de la persona en algún punto, ¿no? Es un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretas. La más frecuente, bueno, yo no me animaría a decir la más frecuente, pero sí es una de las más limitantes y que vemos con frecuencia, es la fobia social, en la cual hay un miedo intenso desproporcionado e irracional a estar en una situación embarazosa o hacer el ridículo en situaciones interpersonales. ¿No? Hay vergüenza por inseguridad social, entonces la reacción de estas personas es evitar el contacto social, salvo que tengan absoluta seguridad de que van a ser aceptados y que no van a ser juzgados. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen un temor básico que es a desagradar y a ser juzgados de manera negativa, ¿no? Generalmente estas personas provienen de ámbitos muy estrictos, donde ya desde pequeños se les decía, ¿no? Que tenían que dejar una buena imagen ante los demás o se los censuraba estrictamente, ¿no? Ante conductas que podían tener. Y entonces la persona puede ser, también es especulativo, una de las raíces por la cual se genera la fobia social. Dentro de la fobia social hay algo que se denomina ansiedad de rendimiento, que es que disminuye o se genera muchísima ansiedad cuando percibe la persona que va a ser evaluada. Por ejemplo, en situaciones de exámenes, deportes, etcétera. Generalmente este tipo de personas son muy autoexigentes y tienen temor a exponerse a personas que consideran de mayor autoridad. En este caso, alguien que los evalúe en el trabajo, en el estudio o en actividad deportiva. Tengan en cuenta que la persona con fobia social, cuando está frente al estímulo fobígeno, por ejemplo, cuando se expone a una reunión que no quería ir, tiene una activación simpática y muchas veces las personas dicen tuve un ataque de pánico. Y si bien a veces la intensidad de la activación simpática puede ser realmente muy alta y confundir con el ataque de pánico, hay una diferencia fundamental, que es la activación simpática en la fobia social ocurre por estar expuesto al estímulo fobígeno, ¿no? A la situación de evaluación o de exposición social que la persona no quería. Mientras que las crisis de pánico pueden aparecer en cualquier lado, no tienen un desencadenante en relación a una fobia social, ¿no? A la exposición social. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que las personas eviten enfrentarse a situaciones, reuniones, exámenes, toda situación donde considere que no se va a sentir segura. Y esto, sin ningún lugar a duda, empobrece la vida social de una persona, ¿no? Son personas que en realidad interiormente tienen una gran necesidad y un deseo de divertirse y de pasarla bien, lo que pasa es que están inhibidos, tienen como un freno, una traba por temor a poder realizar este tipo de situaciones. Pasamos a la fobia simple. Esto ocurre cuando uno se expone a situaciones, objetos, animales, distintas cosas, ¿no? Y se activa ante la exposición, igual que lo que ocurre con la fobia simple, mientras en la fobia social. Cuando uno no tiene exposición social está tranquilo, el problema es cuando aparece el estímulo fobígeno. Acá ocurre lo mismo, ¿no? Si yo le tengo miedo a los perros, mientras no haya un perro cerca mío, yo no voy a tener ningún problema. Sin embargo, cuando lo tengo cerca, ahí la situación cambia y se activa el temor
fóbico ante que el perro, supongamos, me pueda desfigurar, cosa que es muy poco probable, al menos en un ámbito como en el que vivimos nosotros en esta ciudad. No tiene ansiedad anticipatoria, o sea, no es como en el ataque de pánico que la persona está esperando a ver cuándo le va a ocurrir, sino que de golpe la persona está tranquila y ve el estímulo fobígeno y ahí se activa la fobia como tal. Muchas veces estas fobias tienen detrás de ello el temor a ser dañado físicamente, ¿no? Por ejemplo, una persona me decía el otro día que tenía temor, fobia a las palomas, ¿no? Y yo decía, ¿qué te puede hacer una paloma? Dice, bueno, si me toca la cara contaminarme, ¿no? Dice, y transmitirme una enfermedad, que bueno, de hecho, cierta posibilidad de eso ocurre, sobre todo si uno está inmunodeprimido, pero la realidad es que siempre en este tipo de fobias, la fobia a la altura es caerse de determinada altura, la fobia a volar, que es muy frecuente, también, ¿no? A que el avión se caiga y morir. Generalmente esto es lo que está detrás de una fobia simple. Lo que no sabemos es si estas fobias se desarrollan por un trauma o si son innatas algunas de ellas. Yo creo que ocurren las dos cosas, ¿no? En personas, por ejemplo, que han dicho, personas que de pequeñas recuerdan haber tenido una situación desagradable con un animal y después de adulto ya tener que darle con fobia a ese animal. O sea, ahí hay un trauma, una situación que generó como un daño y que desarrolló ese temor vinculado a ese trauma. Sin embargo, muchas personas tienen fobia, por ejemplo, a arañas, sobre todo a serpientes, ¿no? Acá en Capital Federal, vamos a suponer. ¿De qué manera una persona puede encontrarse que no sea en el zoológico con una serpiente? Sin embargo, dicen, nunca he visto ninguna, pero les tengo terror solo de pensarlo. Se cree que pueden algún tipo de fobia de estas a los animales, como a las serpientes, a las arañas, particularmente, son temores innatos, atávicos de millones de años de atrás, cuando vivíamos en los árboles, y eran los únicos animales que nos podían atacar de manera desprevenida, ¿no? Sin uno verlos venir, ¿no? De hecho, los monos tienen un terror pavura, pasa que ellos sí están en contacto, pero dicen que incluso los que están en cautiverio tienen como un terror innato a las serpientes. Las fobias pueden ser de lo más diversas, ¿no? Y algunas son muy extrañas. Por ejemplo, una persona me decía que tenía fobia a las estatuas, por ejemplo. Pueden tener rarísimas presentaciones. Las más limitantes son las fobias al auto, a situaciones cotidianas de la vida, ¿no? Porque volar, bueno, salvo que uno trabaje, ¿no? Y tenga que volar periódicamente, generalmente no se vuela con la misma frecuencia, por ejemplo, que uno anda en auto, ¿no? Pero las más limitantes son aquellas que están vinculadas a situaciones cotidianas de la vida. Pasamos al trastorno por estrés postraumático. Les decía en relación a este cuadro frecuente, temido, grave, realmente es un cuadro muy grave, sobre todo cuando se cronifica. En algún momento estuvo clasificado como un trastorno de ansiedad y hoy no, porque si bien tiene síntomas de ansiedad, tiene múltiples otros síntomas que hace que excedan lo puramente ansioso. La ansiedad depende de la edad en la que ocurre el trauma. Cuando el trauma es infantil, ¿no? Muchas veces, a veces no deja ni siquiera recuerdo, pero deja sintomatología, ¿no? Y esto se puede manifestar en algo que veremos más adelante, que son en síntomas disociativos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trauma en la vida adulta se manifiesta de un modo sintomático, ¿no? Como si fueran síntomas neurológicos o pseudoneurológicos, por ejemplo, pero no se manifiestan mayoritariamente con ansiedad. Cuando el trauma, que dicho sea de paso, trauma es toda situación que excede la capacidad de adaptación del individuo. Cuando el trauma ocurre en la edad adulta, generalmente la sintomatología que uno va a presentar, entre muchas otras, es la de la ansiedad. Uno tiene recuerdo generalmente del trauma, no siempre, pero generalmente, y la sintomatología que se manifiesta puede ser la ansiedad. Los síntomas que tiene son de reexperimentación, o sea, una persona, por ejemplo, que ha estado en la guerra, cuando llega a fin de año y tiran fuegos artificiales, reexperimenta, ¿no? La situación como si estuviera viviendo la guerra. Después tienen síntomas evitativos, o sea, que evitan todo lo que está vinculado al trauma. Entonces, cuando saben, por ejemplo, con la misma situación que les planteaba anteriormente, que fin de año este, se viene todo ese tipo de manifestaciones, se evita y se va solo a un lugar donde no los escuche. Y luego están los que son los síntomas de activación, que son los más temidos, que implican la activación del sistema nervioso autónomo y que son arranques de furia, por ejemplo, alteraciones en el sueño,
Y dentro de las alteraciones del sueño, las pesadillas repetidas en relación al trauma que son muy debilitantes. Esto puede generar mucha limitación en el paciente. Los pacientes pueden a su vez quejarse de fallas cognitivas, ¿no? De trastornos en la memoria reciente o de aspectos vinculados al trauma, y desde el punto de vista afectivo pueden presentar depresión y ansiedad, pero un tipo de depresión bastante característica en el cual la persona se siente desvinculada afectivamente del entorno, como anestesiada. El término que se utiliza, nosotros no tenemos un término equivalente en castellano, pero que se utiliza en inglés, es numbing, que implica como el hecho de estar anestesiado a no poder percibir las emociones negativas, aunque sean positivas. Es como si uno estuviera, prácticamente así lo describen, como muerto en vida. La presencia de esta sintomatología es de alto riesgo y puede generar también mayor riesgo de autolesión, ideas o suicidio consumado, que es lo que puede ocurrir cuando el estrés postraumático es crónico. ¿No? Como le decía, puede tener comorbilidades como depresión y ansiedad muy manifiestas. Puede ser muy grave, ¿no? Muy, muy grave, ¿no? La tasa de suicidios y, bueno, y de hecho de homicidios. Vieron que cada tanto en Estados Unidos hay un tipo que estuvo en la guerra y que de golpe entra a un lugar y mata a 20 personas, nadie entiende bien por qué. Muchos de ellos están vinculados a la patología de base del trastorno por estrés postraumático. O sea que puede generar conductas de agresión a terceros o autoagresión. El pronóstico, y depende, ¿no? Hay muchos de estos cuadros que, sobre todo aquellos que han tenido simultáneas situaciones traumáticas, por ejemplo, como en un ámbito de guerra o en un ámbito de catástrofe en una ciudad, por ejemplo, lo que ocurrió en Bahía Blanca, podría tranquilamente haber generado en las personas estrés postraumático. Depende de si uno lo detecta rápidamente, lo trata rápidamente y se hace un acompañamiento. El problema con el estrés postraumático es que la persona calle no busque este tratamiento, ¿no? Porque y en general esto es lo que ocurre, porque imagínense, si el trauma que la persona tiene es un trauma que lo humilla o que le hace sentir muy mal, lo menos que quiere es ponerlo en palabras porque es reexperimentar la situación. O sea que el tratamiento es un tratamiento complejo, difícil, que implica tanto la psicoterapia como los psicofármacos. Y por último, y ya finalizamos, la hipocondría, la olvidada pero siempre frecuente en la consulta médica hipocondríaca, que es una preocupación constante y obsesiva por la propia salud, con temor a estar enfermo. Se tiende a exagerar los sufrimientos, ¿no? Que a veces pueden ser reales también, no solamente imaginarios, pero lo que hay es una desmesura entre la preocupación que tiene la persona y lo que está padeciendo. Acá yo les pongo algo de historia porque en el siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, en la Inglaterra victoriana, ser hipocondríaco era un signo de estatus económico alto, entonces se que era una enfermedad aspiracional, que la gente que quería pertenecer a la clase alta decía que tenía hipocondría. El término, ustedes podrán descubrir su etimología fácilmente, proviene del término hipocondrio. ¿Y por qué hipocondrio? Porque había una teoría antigua en la medicina que decía que estos síntomas se manifestaban fundamentalmente a nivel gastrointestinal, la persona se quejaba de sintomatología gastrointestinal y que esto se debía a que estaba la enfermedad anidaba en el bazo, ¿no? En el órgano inmunológico que tenemos en el abdomen. Los temores son muy diversos, pero generalmente la persona hipocondríaca tiene dos temores básicos, o el temor a enfermedad oncológica o a la muerte súbita cardiovascular. Puede que haya algunos otros hipocondríacos más sofisticados y que tengan otro tipo de temores, pero generalmente son esos dos. Y de manera curiosa, es rarísimo que alguien tenga un temor hipocondríaco relacionado a algo ortopédico o traumatológico. Eso es excepcionalmente raro. Hay dos tipos de hipocondríacos, ¿no? Está el que huye y el que consulta permanentemente. Hay uno que, ante la posibilidad que piensa que puede tener una enfermedad, no quiere de ninguna manera consultar al médico. Estos son los que tienen mayor riesgo, ¿no? De que cuando se los diagnostica ya es tarde. O el que consulta permanentemente, que es el que va a las guardias, sobre todo a la consulta, con distintos tipos de consulta por el temor. Habría como
básicamente, si quieren, de manera muy simplificada, dos tipos de hipocondríacos. La pregunta es si hay agregación familiar y si esa agregación familiar es cultural o es genética. No hay estudios que avalen ni una situación ni la otra, pero lo cierto es que uno puede observar familias de hipocondríacos. Y hay una obra que se las recomiendo si la pueden ver en teatro o leerla ustedes, porque tampoco es tan prolongada, que es El enfermo imaginario de Molière, que trata sobre un señor que es tremendamente hipocondríaco y que él resuelve sus síntomas hipocondríacos decidiendo convertirse en médico, estudiando medicina. Bueno, más allá de este comentario anecdótico, tengan en cuenta la altísima frecuencia de los trastornos de ansiedad, razón que hay que conocerla porque los van a tener de manera habitual y frecuente en la consulta médica, sobre todo aquellos que hagan clínica médica y cirugía también. La importancia de la identificación en la atención primaria, ustedes pueden generar y mejorar mucho la calidad de vida sin necesidad de la intervención del especialista. Hoy se considera que el médico de atención primaria puede manejar este tipo de patologías de manera muy eficiente. Así que bueno, muy bien, espero que estén muy bien. Muchas gracias, nos vemos la semana próxima.